Bueno, vamos a empezar la clase de probabilidad partiendo de los apuntes que compartí con ustedes hace unos días, definiendo algunos de los puntos importantes del tema. Por ejemplo, como estamos hablando de probabilidades, lo más habitual que vamos a ver en este tipo en los problemas de este tema van a ser ejercicios del tipo lanza una moneda, lanza un dado, saca bolas de una urna. ¿Por qué? Porque todos estos experimentos, que son experimentos aleatorios, que en los puntos los llamamos experiencias aleatorias, son experimentos que dependen únicamente del azar. Entonces, la probabilidad nos sirve para medir la posibilidad de que ocurra algo, en qué medida puede ocurrir algo. Entonces, vamos a empezar a definir, como os estoy diciendo, los distintos puntos del tema, empezando por lo que es una experiencia aleatoria, que es lo que acabamos de decir, que es una experiencia que depende únicamente del azar. Por ejemplo, la experiencia que hemos dicho, lanzar un dado, sería una experiencia aleatoria. Después tendríamos que definir lo que es un suceso aleatorio, que es el resultado de una experiencia aleatoria. Ejemplo, si una experiencia aleatoria es lanzar un dado, un suceso aleatorio es, por ejemplo, que me salga un 6, o que me salga un 2, o que me salga un número par. Todos los resultados, según como yo los quiera observar, es decir, interpretar, porque si me sale un 2, lo puedo interpretar como que es un 2 o como que es un número par. Pues todos los sucesos aleatorios, todos los resultados que me puede, cada uno de los resultados que me puede arrojar realizar una experiencia aleatoria son lo que hemos llamado suceso aleatorio. ¿Qué es el espacio muestral? Bueno, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados que yo puedo obtener. Por ejemplo, si estamos hablando de lanzar un dado, puedo sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. El espacio muestral me engloba todos aquellos sucesos que son elementales. ¿Qué quiere decir un suceso elemental? Sucesos elementales también se llaman casos. En el caso de lanzar un dado, los sucesos elementales son sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué decimos que son elementales? Porque no se pueden disgregar más. El elemento más básico que tú puedes tener en el experimento o en la experiencia aleatoria de lanzar un dado es sacar un número en concreto. ¿De acuerdo? Entonces todos estos sucesos son sucesos elementales. ¿Qué es lo que no es un suceso elemental? Pues sacar un par, un número par. Es decir, sacar 2, 4 o 6 no es un suceso elemental, es un suceso aleatorio, pero no es elemental, porque está englobando distintos sucesos elementales, que son el 2, el 4 y el 6. ¿Qué es un suceso imposible? Un suceso imposible es un suceso que no puede salir, es decir, tirar un dado que me salga 28. No puede ser 28 porque si tengo un dado normal va del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, todo lo que no sea salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 son sucesos imposibles. ¿Qué es el suceso seguro? El suceso seguro es que me salga algún número del 1 al 6. Es decir, el suceso seguro es que me salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Es decir, un suceso seguro es la unión de todos los sucesos elementales. Vamos a ponerle un poquito nombre a esto, vamos a ver. El conjunto de los sucesos elementales, lanzar un dado, vamos a llamar E. En general va a ser el nombre que le demos al conjunto de los sucesos elementales, ¿vale? En el caso de lanzar un dado, como hemos dicho, está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Como hemos dicho, un suceso elemental sería, por ejemplo, sacar un 1 o sacar un 3. Son sucesos elementales. Un suceso no elemental, un suceso cualquiera, sería sacar un número par.
que engloba sacar 2, 4 o 6. ¿Sí? Engloba distintos sucesos elementales. Si nosotros vemos esto con los diagramas de conjunto, si aquí dentro del conjuntito este metemos todos los posibles sucesos elementales, vemos que un suceso no elemental es un subconjunto dentro de este suceso. Por ejemplo, eso sería un subconjunto de, si este es el conjunto de este subconjunto, por ejemplo A, lo podemos llamar P, ¿vale? Por los números pares, conjunto P es el subconjunto de los números pares. Bueno, hasta aquí fácil. ¿Qué es lo que nos queda por definir? Bueno, hay un conjunto que es el conjunto de todos los posibles subconjuntos que podemos coger dentro de él. El conjunto de todos los sucesos de una experiencia aleatoria, se definen los apuntes. Y luego se utilizaba la letra S. Vale, si recordamos, todo el conjunto S tiene un número de elementos. El número de elementos de S, voy a corregir un poco porque la pizarra se ve fatal. El número de conjuntos de elementos de S, era el número de elementos de, en este caso son 6 elementos, 2 elevado a 6. ¿Vale? Entonces, este número es 64. Quiere decir que tenemos la posibilidad de coger 64 subconjuntos diferentes dentro de E. Es decir, ese sería el conjunto de todos los posibles subconjuntos de E. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 sería coger elementos individuales. Yo puedo coger un conjunto, subconjunto dentro de E que me coja nada más que un número. Entonces tengo 1. Si con el 2, con el 3, el 4, el 5, el 6. Ahora, puede ser que me coja dos números. Pues que me coja, por ejemplo, 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4, que me coja tres números. El 1, el 2 y el 3, el 1, el 2 y el 4, que me coja cuatro números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 1, el 2, el 3, el 5, que me coja 5 números. Pues cogiéndolos todos menos el 6, 1, 2, 3, 4, 5, cogiéndolos todos menos el 5, 1, 2, 3, 4, 6, cogiéndolos todos menos el 4, ¿vale? Además tendríamos que coger el conjunto que no coge ningún número, ¿vale? Que sería el conjunto vacío, conjunto que no coge ningún número. Y además de cada uno de los elementos individuales, lo que sería el suceso seguro, que sería el subconjunto que me coge todo el conjunto E, es decir, el propio E. El conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, un subconjunto formado por los elementos de E, que coincide con E, lógicamente. Entonces, si yo cuento todos los elementos que me encuentro aquí, me voy a encontrar con el conjunto S. Ese conjunto S, como hemos dicho, es el conjunto de todos los sucesos de una experiencia aleatoria. Pues ya tenemos E, que es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria, ¿vale? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y S, que es todas las combinaciones posibles de estos elementos, básicamente. Entonces, vamos a hablar un poco de las operaciones que podemos hacer nosotros en general con los conjuntos. Bueno, porque ya, como vemos,
hemos definido un poquito lo que es un conjunto, mejor dicho, hemos definido lo que es el conjunto de los sucesos de un suceso del espacio muestral, que es el conjunto de sucesos aleatorios de una experiencia aleatoria. Y vamos a hablar un poco ahora de todos los posibles operaciones y relaciones que hay entre conjuntos. Es decir, vamos a ver. Para empezar, nosotros, ¿cómo definiríamos lo que es un conjunto? Porque yo he empezado un poco con la idea intuitiva de conjunto, ¿no? Bueno, un conjunto no es ni más ni menos que coger todos los elementos, coger la conjunción, bueno, es una redundancia, ¿vale? Un conjunto es una selección de elementos que comparten todos una propiedad común. Es decir, en el caso del 1, 2, el 3, 4, 5, 6, hemos seleccionado una serie de elementos, que son estos números que acabo de decir, que tienen como propiedad común que pueden salirme a la hora de lanzar un dado. Entonces, yo hago el conjunto de los elementos que forman los resultados a la hora de lanzar un dado. Entonces, ese conjunto es un espacio muestral. Ese espacio muestral tiene como elementos sucesos elementales y bueno, ya está. Simplemente es eso. Entonces, vamos a ver. Vamos a trabajar un poco con distintas operaciones que pueden ocurrir cuando yo trabajo con conjuntos, ¿vale? En general, un conjunto aislado, para empezar, por ejemplo, el conjunto E, formado por una serie de elementos, hemos visto que si está formado por n elementos, esa n es una n pequeña, ¿verdad? Si está formado por n elementos, el conjunto de todos los conjuntos que puedo formar yo con E, lo hemos llamado S, está formado por 2 elevado a n elementos. Ahora, ¿aquí acaba la cosa? No, aquí no acaba la cosa, porque esto está muy bien cuando yo tengo un conjunto y puedo seleccionar dentro sus conjuntos, como hemos dicho antes. ¿Qué pasa si yo tengo más de un conjunto? Bueno, pues en este caso se pueden establecer relaciones y operaciones entre esos conjuntos. ¿Qué tiene esto de utilidad? Bueno, tiene utilidad que dentro de un conjunto, yo puedo tener, ¿vale? La S, a ver aquí un poquito mejor. Dentro de un conjunto E, yo puedo tener un subconjunto S1, ¿vale? Marcarlo un poco más. Subconjunto S1 y un subconjunto S2 que tendrá o no tendrá elementos en común con S1. Entonces, vamos a ver cómo se pueden relacionar esos dos conjuntos. Partamos de lo que es el conjunto A, ¿vale? Vamos a partir de lo que es el conjunto A. El conjunto A está formado por elementos A1, A2, A3, A-n. Vamos a ver el conjunto B. El conjunto B está formado por B1, B2, B3, B-m, ¿vale? Porque tiene el mismo número de elementos, ¿vale? Voy a recalcarlo con otro color, estoy viendo que no se ve. B1, B2, B3, B-m. Vale. A lo mejor estos dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. En ese caso, aquí en medio no habría nada. No habría ningún elemento común. Pero imaginarse que hay algún elemento que sea común a ellos. Todos los elementos que hay comunes a A y a B se llama la intersección entre los dos conjuntos. Todos los elementos
que se forman cuando yo uno A y B son la suma de los elementos de A más la suma de los elementos de B menos los elementos de la intersección. Vale, eso es así porque el maestro lo dice, ¿no? Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Voy a ver qué ejemplo tan sencillito pongo. Probemos lo mismo. Este es el conjunto A. Y este de aquí va a ser el conjunto B. Vale, el conjunto B es el conjunto de los cuadrados, ¿vale? Aquí un cuadrado verde, tengo un cuadrado azul, tengo un cuadrado rojo, y así indefinidamente con más colores que no tengo, ¿vale? ¿Qué es el conjunto A? Pues el conjunto A, conjunto de los elementos azules. Están los círculos azules, los cuadrados azules, los triángulos azules, los rombos azules y así un montón de cositas más que podéis imaginar de color azul. Bueno, ¿qué es lo que tienen en común el conjunto A y el conjunto B? Pues lo que tienen en común el conjunto A y el conjunto B son los elementos de la intersección. En este caso, A intersección B sería el cuadradito azul. ¿Vale? Y esa es la idea de intersección. Bueno, ¿cuál sería la unión de los dos conjuntos? A unión B. Bueno, pues serían todos los elementos de A, es decir, A más todos los elementos de B, que se escribiría así. Si queréis lo podemos poner así como entre llave, que indica todos los elementos del conjunto. ¿Y por qué hay que quitarle la intersección? Porque si yo cuento todos los elementos de A, estoy contando todos estos elementos que hay aquí, más este cuadrito azul. Si cuento todos los elementos de B, estoy contando todos los elementos que hay aquí, más este cuadrito azul. Es decir, este cuadrito azul lo estoy contando dos veces. Entonces lo tengo que quitar una vez. Menos este cuadrito, que es la intersección. ¿Vale? Eso en cuanto a la unión, la suma y la intersección. ¿Vale? La unión, la suma y la intersección. ¿Qué es lo que nos quedaría por ver? ¿Qué es lo que nos quedaría por ver? Bueno, hay una cosa bastante importante, que es lo que se llama la diferencia de sucesos, ¿no? La diferencia de... Si yo tengo el conjunto A y el conjunto B y a A le resto B, pues ni más ni menos que lo que me quedaría que sería todos estos elementos de aquí, es decir, le estoy restando todos los elementos que incluyen algunos elementos de A. ¿Vale? Incluye algunos elementos de A. Todo esto se va a ver mucho mejor ahora con un ejemplo, ¿vale? ¿Qué es el suceso complementario? ¿Vale? ¿Qué es el suceso complementario? Vamos a ver. Vamos a suponer que estamos dentro del espacio muestral E.
¿vale? Vamos a suponer que ese espacio muestral es el espacio muestral del experimento aleatorio lanzar un dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a suponer que mi suceso, el suceso aleatorio que yo voy a nombrar es que me salga un 6. ¿Vale? Pues el conjunto formado por los elementos que me salga un 6 es un conjunto que además que tiene un elemento que me salga el 6. ¿Cuál es el suceso complementario a que me salga un 6? Pues todo lo demás que no sea que me salga un 6. Es decir, si no me sale un 6, ¿qué me puede salir? Un 1, un 2, un 3, un 5. Es decir, todos los demás sucesos que me completan el espacio E, el espacio muestral E, todo esto es el suceso complementario A, que se pone con una prima. Se puede poner con una prima, que lo pone súper grande porque si no se ve la pizarra. O también, sobre todo los informáticos, lo ponen con una rayita encima, ¿vale? Que se lee A complementario o A negado. Es decir, es todo lo contrario que me salga lo que yo quiera. Si tú quieres que te salga un 6 y te salga cualquier otro número, te está saliendo uno de los sucesos complementarios. O un elemento del conjunto complementario de lo que tú quieres. Vale. ¿Qué son dos sucesos incompatibles? Bueno, pues son dos sucesos que no tienen ningún espacio común. Por ejemplo, yo quiero que me salga un número par e impar a la vez. No tiene ningún... El conjunto de los pares y el conjunto de los impares no tiene ningún elemento común. Es decir, dos sucesos incompatibles es cuando queremos que dos cosas que no pueden ocurrir a la vez ocurran a la vez. Entonces no se puede. Es un suceso incompatible. Son dos sucesos incompatibles, perdón. Vamos a ir cerrando un poquito con algunas propiedades importantes, ¿vale? Estas propiedades importantes, más que demostrarlas, vamos a comprobar. Es decir, vamos a enunciarlas, estas propiedades importantes, vamos a poner algún ejemplo y vamos a ver que efectivamente se cumplen, ¿no? A ver que efectivamente se cumplen. Entonces, vamos a reconocer que el que las ha descubierto, las ha inventado, las ha enunciado, pues es una persona más lista que nosotros. O por lo menos que nació antes. Entonces, propiedades importantes. Bueno, vamos a suponer que yo tengo un conjunto B y un conjunto A. ¿Vale? ¿Cómo se escribe cuando un conjunto está dentro de otro? Bueno, cuando un conjunto está dentro de otro se dice que A es un subconjunto de B. Eso ya lo hemos dicho. ¿Y cómo se escribe? Pues se escribe que A está contenida en B. Esa C hacia un lado se dice contenido en B. Entonces, si es contenido en B, cuando yo uno A y B, ¿qué es lo que me puede salir? Bueno, pues cuando yo uno A y B, lo único que me puede salir es B. ¿Vale? Si yo cojo todos los números que me salen cuando tiro un dado y además le uno el 6 que tengo, pues todos los números que me salen cuando tiro un dado, ¿no? Porque si a eso le añado el 6, no le estoy añadiendo nada nuevo. Lo que le añado ya está en la intersección. ¿Sí o no? ¿Cuál sería la intersección entre A y B? ¿Cuál es la intersección entre A? Perdón. ¿Cuál es la intersección entre A y B? Intersección B. Es decir, ¿cuáles son los elementos que tienen en común A y B? Bueno, pues como A está dentro de B, lo que tienen en común A y B son precisamente los elementos de A. ¿Vale? Esto se ve muy sencillo si el conjunto que yo he cogido es el conjunto de los números que me salen cuando tiro un dado. ¿Vale? El espacio muestral es. Y yo voy a decir que el 2, 4, 6, es decir, que este conjunto de aquí es el conjunto A.
¿vale? Vamos a verlo. A está contenido en E. Sí, entonces yo digo que A está contenido en E. ¿Qué pasa si uno todos los números que están en A con los que están en E? Que me saben todos los números que están en E, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago la intersección? ¿Qué tienen en común el conjunto A y el conjunto E? Pues precisamente los elementos que pertenecen a A. El 2, el 4 y el 6. Bueno, estas son cosas que parecen muy obvias, ¿no? Son propiedades. Ahora voy a denunciar otras cosas que no son tan obvias y que son las leyes de Morgan. Estas leyes de Morgan son las que más adelante, si no en este vídeo, en el siguiente seguro, vamos a comprobar que en algún ejemplo o ejercicio nos salen y que efectivamente se comprueba que son ciertas. Sobre todo cuando empecemos a trabajar con sucesos complementarios. Vamos a ver. Las leyes de Morgan. Vamos a ponerlo así. Leyes de Morgan. ¿Vale? Las leyes de Morgan se leen que el suceso complementario de la unión es la intersección de los sucesos complementarios. Bueno, en traducción. Es decir, si yo tengo dos sucesos, la unión entre dos sucesos y hallo su suceso complementario, eso es lo mismo que la intersección de los complementarios. ¿Vale? Esa sería la primera ley. Y la segunda ley me diría que el complementario de la intersección, es decir, lo mismo que tengo arriba, pero con la U para abajo, el complementario de la intersección es la unión de los complementarios. ¿Vale? Si nos damos cuenta, básicamente, arriba y abajo tenemos lo mismo, pero dándole la vueltecita a lo que es la unión y a lo que es la intersección. Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio que yo había propuesto. Y con esto damos por concluido este primer vídeo. Y ya nos quitamos esto encima. ¿Vale? Vamos por concluido el primer vídeo. Vale. Vamos a ver, el ejercicio que habíamos propuesto nos decía: consideremos la experiencia aleatoria tirar un dado, o lanzar un dado, a partir de los conjuntos siguientes. ¿Vale? Yo, en el espacio muestral E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a definir los siguientes subconjuntos. ¿Vale? El subconjunto A, que está formado por los números 1, 2, 4, perdón, 1, 2, vale, 1, 2, 3 y 4. El subconjunto B, que está formado por los elementos 1, 3 y 5. Y el subconjunto C, que está definido por los elementos 2 y 4. ¿Vale? Entonces, nos pedían los siguientes subconjuntos. Es decir, yo tengo estos subconjuntos y ahora, haciendo operaciones de unión o intersección entre ellos, se definen nuevos conjuntos y subconjuntos, ¿no? Es decir, el primer subconjunto que me piden es la unión entre A y B. Bueno, pues la unión entre A y B es coger los elementos que hay en A, los elementos que hay en B y quitar los que se repitan. Sí, 1, 2, 3, 1, 2, el 1 y el 3 se repiten los dos, es decir, no lo tengo que poner dos veces, porque pertenecería a la intersección, sería 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues la unión entre dos sucesos es coger los elementos de cada uno de esos conjuntos y quitar los que se repiten para no repetirlo, para la redundancia, dos veces. A intersección B, pues ahora es todo lo contrario, ahora son los elementos que se repiten en A y en B. ¿Qué elementos se repiten en A y en B? El 1 y el 3, ya está. Fíjate qué sencillo. El 1 y el 3. Venga. Muy bien. Y ahora lo siguiente que me pide, ¿qué es lo que es? El complementario de A. Es decir, complementario de A es A'. O la A con el palito arriba,
que también se le llama anegado, ¿no? El complementario de A, ¿qué es? Cualquier cosa que no sea A, pero que pertenezca a E. ¿Sí? Que me salga un 5 o que me salga un 6, que son los elementos que no están aquí. ¿Sí? O 5 o 6, ¿vale? El complementario de B. El complementario de B, ¿qué es lo que es? Por cualquiera de los elementos que no están en B, pero que están en E. Es decir, si yo aquí cojo el 1, el 3 y el 5, el 1, el 3, el 5, si cojo estos elementos, el complementario que es, por lo que me queda para complementar el conjunto E. Es decir, el 2, el 4 y el 6. ¿Vale? El 2, 4 y el 6. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, pues el apartado B. Bueno, esto queda claro, ¿no? Me parece que podría quedar claro. Vamos a pegar un borradito. Esto era el apartado A. Vamos a ver ahora el apartado B. Vamos a ver ahora el apartado B. El apartado B me pedía A intersección B complementario. Bueno. A intersección B y todo ello complementario. Bueno. Voy a tener que volver a escribirlo porque lo borro. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? A habíamos dicho que era del 1 al 4. A era 1, 2, 3 y 4. B habíamos dicho que son básicamente los impares, ¿no? 1, 3 y 5, ¿no? Entonces, A intersección B, ¿qué es lo que es? Bueno, lo puedo hacer de dos formas. Hago A intersección B y hago su complementario. Venga, vamos a hacerlo. ¿Cuál es la intersección B? Lo habíamos dicho antes, los elementos que estaban en común entre A y B. Es decir, el 1 y el 3. ¿Y cuál es el complementario del subconjunto 1, 3? Pues todos los elementos que no son el 1 y el 3. Es decir, el 2, el 4, 5 y el 6. Esa es una forma. La otra es utilizar una de las leyes de Morgan, porque una de las leyes de Morgan que me dicen que el complementario de A intersección B es la unión de sus complementarios, ¿no? Vamos a verlo. ¿Cuál es el complementario de A? Bueno, pues antes habíamos dicho que el complementario de A 1, 2, 3, 4 eran el 5 y el 6, ¿no? ¿Cuál es el complementario de B? El complementario de B sería, en este caso, los pares, ¿no? El 2, el 4 y el 6. ¿Qué tengo que hacer aquí? La unión del A complementario y el B complementario. Bueno, pues el conjunto 5, 6, unión, el conjunto 2, 4, 6. ¿Qué es la unión entre estos dos conjuntos? Pues los elementos de este conjunto, los elementos de ese conjunto, los sumo y el resto los que se repiten. Sí, 2, 4, 5 y 6. 2, 4, 5, 6, igual que arriba. 2, 4, 5, 6. Bien, la ley de Morgan funciona. ¿Vale? Si me voy al apartado B, vamos a ver dónde escribo que me quepa, porque no quiero borrar lo que tengo. A nos pedía también, perdón. Hemos calculado aquí A intersección B', A unión B'. Bueno, pues por la ley de Morgan habíamos dicho que esto tenía que ser ¿qué? A' intersección B', ¿no? Bueno, vamos a verlo. A' intersección B', ¿qué es lo que es?
los elementos que tienen en común los conjuntos A' y B'. ¿Qué tienen en común estos dos conjuntos? 5, 6, 2, 4 y 6. ¿Qué tienen en común el 6? Pues el elemento 6. Elemento 6 es A' de intersección B'. La intersección de los complementarios de A y de B respectivamente. Básicamente se comprueban las leyes de Morgan, como hemos dicho, y ahora el apartado C nos pedía calcular B unión C y C intersección B. Bueno, pues vamos a pegar un borradito. Y esto es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo. Bueno, vamos a hacerlo. Nos dicen, calcula B intersección C. Bueno, C, el conjunto C es el 2 y el 4. El 2 y el 4, el conjunto C. Y el conjunto B, hemos dicho que son los impares. 1, 3 y 5, ¿no? Vamos a calcular las dos cositas que nos piden simplemente. B unión C. Bueno, B unión C es juntar estos dos conjuntos y quitar los que se repiten. ¿Se repite alguno, no? No. Sí, esto es B más C menos B intersección C. Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, hemos dicho que se llaman ¿cómo? Son dos conjuntos que se llaman disjuntos. Si estamos hablando de sucesos, sean sucesos que no se pueden dar simultáneamente. Y además su intersección es el conjunto vacío, que no está formado por elementos ninguno. En ese caso, B más C es ni más ni menos que 1, 2, 3, 4 y 5. B unión C es lo mismo que B más C más el conjunto vacío, que es nada. Y eso es lo mismo que 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y por qué no lo ponen tan misterioso? Bueno, pues la verdad que no lo sé, no tiene más historia. B intersección C. B intersección C. Bueno, pues B intersección C ya se acaba, el conjunto vacío. Ya está, aquí vamos a dejarlo. Ya mañana seguimos con otro vídeo, que este ya a lo mejor se ha hecho un poquito pesado. Es el primero que hacemos, así que intentaré mejorar un poco la luminosidad, lo revisaré, intentaré no decir muchas tonterías. Y nada, muchas gracias y mañana otro poquito. Chao.